Estamos en la Sociedad Criolla Patria y Tradición con el señor Osvaldo Oliver, quien nos va a contar acerca de la temática elegida este año para participar de esta 34ª edición de la Fiesta de la Patria Gaucha. Buenas tardes. Buenas tardes, antes que nada, bienvenidos a nuestro fogón. Es un placer recibirlos y en el marco del homenaje a los inmigrantes, nosotros hemos elegido un tema que combina el rescate de la historia de la vida de un médico radicado en Minas de Corrales, el doctor Francisco Davison, y su esposa, la enfermera Anna Packer. Él no era inmigrante, pero era hijo de inmigrante. Su padre era inglés y su madre era argentina. Y la enfermera Anna Packer era inmigrante, era inglesa, había nacido en Londres. De manera que podría decirse que estamos también aunando nuestros esfuerzos para dicho homenaje. La vida del doctor Francisco Davison y Anna Packer transcurrió entre 1880, donde llegó él primero a la zona de Santa Ernestina. Por aquel entonces, esa zona de Minas de Corrales, la confluencia de los arroyos Corral y Cuñapirú, pertenecían aún al departamento de Tacuarembó, hasta que en 1884 fue creado el departamento de Rivera, y entonces la zona de Minas de Corrales quedó del lado de este último departamento. Como decía, la vida de ellos transcurrió entre 1880, primero allí en Santa Ernestina, en 1890 se mudaron a Minas de Corrales y allí se afincaron definitivamente, no volvieron ni él a Montevideo ni ella a Londres, vivieron toda su vida y murieron en esa zona, una vida de entrega total, de solidaridad, de bondad, y en el ejercicio de la profesión de medicina y ella enfermera y partera. Ella había sido partera de la corona inglesa, o sea que había abandonado esa vida para venir a casarse con el doctor Davison. Se habían conocido en una oportunidad en que él había concurrido a Gran Bretaña a estudiar medicina en la Universidad de Edimburgo, y en las prácticas hospitalarias había tomado contacto con la enfermera Anna Packer, que ya en ese momento era viuda. Aparentemente, bueno, se enamoraron, pero él, cuando terminó sus estudios en 1879, luego de una brillante carrera, se volvió para Montevideo, revalidó su título en enero de 1880 y en lugar de quedarse a trabajar en el Hospital Maciel, como hubiera sido de esperar, porque era hijo de un comerciante inglés muy importante, de muy buena posición, y a su vez él contaba con una gran preparación en medicina, se había acabado de recibir en una universidad europea, pero no, él prefirió trasladarse hasta esta zona, como decía, de Minas de Corrales, y afincarse por allí a prestar sus servicios, porque entendía que iba a ser más útil en ese lugar donde no había médico que en el propio Hospital Maciel, que era el centro hospitalario de la época, en Montevideo. Acá lo que estamos representando es la vivienda que él tuvo, la primera vivienda que ellos tuvieron en Minas de Corrales, muy austera, construida en ladrillo, barro y paja, en un ambiente para dormitorio y otro ambiente para consultorio, con una cama por si algún paciente debería quedar internado o si deberían asistir a alguna parturienta. Ella era partera, como dije. Y luego otra construcción menor de paja, barro y caña, mucho más humilde, donde tenían la cocina y otra pequeña habitación sin ventanas para que tuviera sombra y frescura, donde él conservaba los pocos medicamentos que podía tener. Estaba a 400 kilómetros de Montevideo y él tenía que hacer sus pedidos a una droguería de distintos elementos como para luego él poder elaborarlos. La medicina, y se basaba mucho también en la medicina natural. Por eso van a ver ustedes por ahí algún ramo de Marcela, van a ver una planta de sombra de toro que también utilizaba para preparar infusiones, y se desenvolvía de la mejor manera que podía. Lo que estamos representando es el hospital de sangre, que así le denominaba la Cruz Roja, a los hospitales que se instalaban rápidamente en un lugar cercano a una batalla. En esta ocasión, la batalla fue la del enfrentamiento en los Cerros Blancos, en mayo de 1897, entre fuerzas militares gubernamentales, el gobierno estaba en ese momento a cargo del Partido Colorado, y fuerzas revolucionarias, comandadas por el general Aparicio Saravia.
El combate fue muy cruento, se enfrentaron 8.000 hombres, la batalla fue muy larga, casi 2 días, y al culminar quedaron en el campo de batalla muchísimos cadáveres y centenares de heridos. Los heridos del bando revolucionario fueron trasladados al otro lado de la línea divisoria, donde la Cruz Roja había instalado otro hospital de sangre, y los heridos del ejército gubernamental fueron atendidos en el mismo campo, para lo cual el general Villar, comandante de esas fuerzas, había mandado convocar al doctor Davison a Minas de Corrales. Inmediatamente se aprestó a partir, no sin antes pedirle a su esposa, la enfermera, que con la ayuda de los pobladores y que solicitara ayuda también a la Cruz Roja, que estaba del otro lado de la línea divisoria, para montar un hospital de campaña, que es lo que ustedes pueden apreciar o pudieron haber recogido o recogerán en imágenes seguramente, con un camastro al aire libre que servía de quirófano, y donde el doctor Davison logró salvar muchas vidas y preparar esos heridos para continuar con su tratamiento en Montevideo, para lo cual la Cruz Roja había enviado ya un contingente de médicos con transportes adecuados para poder llevar los heridos hasta el Hospital Maciel, el centro hospitalario de referencia, como ya les había dicho. Otros no subsistieron, no sobrevivieron y fallecieron en el lugar. Por eso también van a encontrar la representación del cementerio, que de los vestigios que han quedado de estas construcciones es lo que se mantiene, el cementerio y el aljibe, que también seguramente ustedes registrarán. En esta 34ª edición, Patria y Tradición ha querido rendirle un homenaje a la memoria de este matrimonio, que si bien su historia es muy conocida en la zona de Minas de Corrales, no lo es en el resto del país. Y entendimos que tenía un valor humano muy importante, destacando los ejemplos de solidaridad, de bondad y de entrega total y desinteresada, porque ellos vivían pobremente, no cobraban prácticamente honorarios, sus pacientes en la mayoría de los casos no tenían con qué pagarles, sino en especie, de pronto una gallina, una docena de huevos, un poco de leche y el agradecimiento, nada más que eso. Y eso era suficiente para este matrimonio. No tuvieron hijos, criaron 2 o 3 chiquilines que habían quedado huérfanos porque sus padres habían muerto víctimas de las enfermedades de la época, para las cuales no había cura prácticamente: difteria, tuberculosis, tifus, sífilis, y ellos los criaron. Y vivieron hasta 1921, que falleció el doctor Davison, y unos años después, 1930, falleció la enfermera Anna Packer. El ejemplo de esa vida tan entregada en pos del bienestar de los demás nos pareció que era motivo más que suficiente para traerlo a la Patria Gaucha, visitada, como se sabe, año a año por miles y miles de personas, y a su vez el gran desafío de dejar plantada la semillita, de recuperar esos valores que se han ido desgastando en nuestra sociedad, y que en estos días creo que todos somos unánimes al pretender o al aspirar que se recupere la solidaridad, que se recupere el despojarse del egoísmo, el desinterés, el de hacer las cosas por ser buenos simplemente. Es cierto que cada cual podrá sacar sus propias conclusiones, y es lo que aspiramos. No hay que olvidar que también nos visitan muchos niños de muchas escuelas y que se han interesado mucho en la historia, y tal vez sembrando con el ejemplo se puedan cosechar buenos resultados. Quisiera terminar mi intervención, si es que ustedes no disponen lo contrario, con una cita que la tenemos escrita en la historia que redactamos para esta representación al finalizar el relato, de la cita de un verso de un poema gauchesco escrito por don Wenceslao Varela, un poeta maragato, que se llama El hombre bueno, y dice así: hubo un solo nazareno y 1000 gusanos por ave, y quien no hace bien no sabe qué cosa linda es ser bueno. Ese ha sido el ejemplo que hemos querido traer a la Patria Gaucha en este año. Muchas gracias, realmente un merecido homenaje a este matrimonio que dejó su marca, no solo en Corrales, sino que en toda la región, y a ustedes también por haber tomado ese tema tan interesante que, como usted lo ha dicho, resaltan, reafirman en estos días tan difíciles la tradición, los comienzos y la gente buena que existió en este país. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la presencia.